Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 4 minutos. Nuestro invitado está en Quito, es el ministro de Finanzas, Richard Martínez, a quien quiero agradecerle, ministro, por aceptar este diálogo a propósito de la situación económica. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Un saludo a la audiencia. Bienvenido. Ministro, hay quienes plantean dentro de la Asamblea Nacional la posibilidad de separar ciertos aspectos, lo monetario, lo finanzas, lo tributario, de este proyecto de ley de reactivación económica. ¿Cuál es el criterio suyo? Creo que hay que ver el alcance de cada pilar en su objetivo antes de pasar a una discusión de separar o no separar. Y creo que es importante explicar a la ciudadanía, a los ecuatorianos, qué tiene cada cosa de positivo. En el campo tributario garantizamos recursos para la sostenibilidad de los servicios públicos en beneficio de las personas que menos tienen. Lo hacemos de una manera sensata, sin atropellar la competitividad y la actividad empresarial y, sobre todo, procurando que las personas que más tienen hagan este aporte. Por el otro lado, tenemos una serie de beneficios que los voy a explicar más adelante, por favor, que garantizan mucha más competitividad en el sector productivo. En la parte fiscal tenemos reglas que nos van a permitir que la trayectoria del endeudamiento ecuatoriano, la trayectoria de la sostenibilidad fiscal esté garantizada a través de la ley, de tal manera que no exista en lo posterior la tentación de un gobernante de turno para expandir el gasto de manera desmedida, expandir el endeudamiento y que eso no sea sostenible y que no vivamos la situación que estamos viviendo hoy. Y en el campo del Código Monetario y Financiero, lo que estamos buscando es la mayor autonomía del Banco Central. ¿Para qué? Para blindar la dolarización de tal manera que las decisiones del Ejecutivo puedan tener una sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo sobre la base de decisiones técnicas, decisiones informadas, decisiones que nos permitan justamente pasar la página de lo que hemos vivido en los últimos años, en donde hubo una expansión fuerte del balance del Banco Central para sostener el ritmo de crecimiento del gasto público, pero que le pasó factura a las reservas, que le pasó factura a la calidad de activos del Banco Central y que debilita la integralidad de los equilibrios macroeconómicos que debe sostener el país. Entonces son esos tres objetivos los que perseguimos. Coinciden algunos asambleístas, si no es la mayoría, en este tema de esa propuesta sobre la autonomía del Banco Central, pero ¿qué básicamente? Porque hay algunas otras opciones dentro del Banco Central en las que se le quita hasta mucha autoridad. No, todo lo contrario. Creo que ha habido también aquí un ataque que ya tiene un matiz más político, Javier, y que ha rebasado la discusión técnica. Y de hecho lo que me gustaría informar es que durante todos estos días el gobierno ha transmitido a las distintas autoridades en el legislativo que estamos totalmente abiertos a revisar ciertos aspectos que permitan perfeccionar la norma. Pero una cosa es perfeccionar la norma y otra cosa es pedir el archivo, como están haciendo algunos bloques en el legislativo. ¿Y cuál es su posición frente a esa posición que tiene la Asamblea de pedir un archivo? Creo que constitucionalmente no se puede. No, pero además me parece que el país no necesita eso este momento, Javier. Además, los argumentos son argumentos que pueden ser acordados en un punto medio sobre ciertas preocupaciones. Yo voy a explicar aquello. Se dice, por ejemplo, que se pide el archivo porque esto afecta al pueblo ecuatoriano. Nosotros, si vemos la estructura tributaria que se plantea, está destinada a que las empresas que tienen más de $1 millón de ingresos puedan hacer una contribución que en nuestra opinión es administrable. Por ejemplo, una empresa que tiene $1 millón tiene que hacer una contribución anual de $1.000. Una empresa que tiene $5 millones de ventas tiene que hacer una contribución de $1.000, de $5.000 en esta ley. Pero por el otro lado, cuando eliminamos las deducciones de los gastos personales de aquellas personas que tienen ingresos netos de $100.000, es decir, si uno toma el rango de $100.000 y $200.000, ese grupo de personas tienen en promedio $143.000 aproximadamente de ingreso neto, pero el ingreso bruto de esas personas es $493.000, es decir, descontando todos los gastos que están relacionados con su actividad, es que se toma el neto y sobre esa base se descuentan los gastos disponibles. Entonces, estamos enfocándonos en las personas
que más tienen. En consecuencia, pedir el archivo del proyecto de ley nos parece que no es lo más responsable porque impide llegar a acuerdos mínimos, donde el gobierno, insisto, ya ha manifestado su voluntad. Por ejemplo, hay un tema en el campo tributario que habla sobre la venta ocasional de bienes inmuebles de ciertas características. ¿Eso no es volver al pasado con la ley anterior? No, todo lo contrario, porque la forma o lo que se aspira tiene otra condicionalidad, son muy pocos los casos que se dan. Pero al margen de eso, Javier, al margen de eso, ya nosotros hemos dicho que eso estamos abiertos a retirarlo del proyecto de ley. Lo que está planteado ahí. Lo que está planteado allí. En consecuencia, uno se pregunta y dice, bueno, si ya el gobierno, que es el que promueve la ley, está abierto porque hemos visto que ha habido una reacción que no esperábamos en términos de expectativas de agentes económicos, decimos, bueno, lo quitamos, no hay problema. Si queremos nosotros mandar mensajes claros hacia el sector de la construcción, sector inmobiliario. Si este gobierno fue, Javier, el que eliminó la ley de plusvalía, este gobierno es el que está promoviendo $1.000 millones de crédito a través del bono social al 4,99%. El instrumento ya está listo, entonces no haría sentido que nosotros querramos afectar. Claro. Pero muchas veces la discusión técnica se ve rebasada por estos temas de orden más político. En consecuencia, nosotros hemos dicho, ok, saquemos eso del camino. En el caso del Banco Central, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí realmente? Porque se escuchan tantas cosas, ministro, que ¿qué es lo que mismo plantean? Mire, no hay que olvidar, Javier, que este Código Monetario, tal y como está redactado, fue redactado en la década pasada. Sí, totalmente. En consecuencia, es evidente que las personas que redactaron esa ley hoy carguen con todas sus fuerzas una batería de pronunciamientos que buscan asustar a la población, que buscan desacreditar el proyecto sin ninguna carga argumentativa. Y nosotros, incluso en ese caso, hemos estado abiertos a generar mejoras y perfeccionar el documento. Por ejemplo, en el caso del directorio del Banco Central, se ha mencionado que, o se ha propuesto que la Asamblea también sea una contraparte para la designación de los miembros del directorio y que también tenga capacidad de actuar en la remoción de los mismos. Nosotros hemos dicho, perfecto, estamos abiertos a aquello, nos parece que es una mejora del proyecto, pero no por ello vamos a sacrificar la esencia del proyecto en sí mismo, que es buscar autonomía. Entonces, la construcción del mensaje desde la oposición que responde al correísmo es, hay que cambiar esto porque le quita autonomía. Perfecto, lo hacemos. ¿Qué más? No, entonces esto, no, entonces esto. Y claro, allí uno se da cuenta que sí hay gente dentro del legislativo que está con el ánimo de perfeccionar el acuerdo y hay otra gente que está solamente por lograr el bloqueo de ese tema. Y nos parece que el país pierde una oportunidad de hacer reformas estructurales que le garantizan sostenibilidad. Sería poco responsable que le quitemos al país esa oportunidad, porque fíjese, quienes piden el archivo del proyecto de ley implícitamente están pidiendo que se archive la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Totalmente en desacuerdo. Están pidiendo que se elimine el beneficio para 9.000 estudiantes que hoy no pueden pagar sus créditos y que les vamos a condonar intereses. Están pidiendo que se archive un mecanismo de impuesto a la renta simplificado para los agricultores. Están pidiendo implícitamente que se archive el mecanismo de impuesto a la renta simplificado para los microempresarios. Están pidiendo que se archive el sistema de devolución automática para los exportadores para que puedan tener más competitividad. Están pidiendo implícitamente que se archive el beneficio que vamos a entregar a las personas que tienen diabetes, porque estamos reduciendo el IVA de 12 a 0% para los insumos que utilizan o para los instrumentos médicos que acompañan el tratamiento de esas personas. Todo eso está en la ley, que es muy potente y muy beneficioso para el ciudadano. Por eso lo mejor es llegar a consensos y avanzar con un proyecto de ley perfeccionado. ¿Son menos los beneficios y nuevos impuestos a los ingresos o son más los beneficios y menos los impuestos a los ingresos? Mire, creo que todo hay que verlo primero en perspectiva. Bueno, la óptica de ustedes va a ser diferente a la óptica de otros, pues. Sí, pero creo que sí se puede matizar para tener un debate mucho más estructurado, porque si uno analiza solamente el proyecto de ley, posiblemente en números diga, bueno, tiene más recaudación que sacrificio fiscal.
Pero si analizamos la trayectoria de lo que ha venido haciendo el gobierno para oxigenar al sector productivo, creo que hay que tener ese balance, porque tampoco todo puede ser en la dinámica de competitividad, rebájenme los impuestos. Ese camino no es el camino tampoco que el país necesita mantener un equilibrio. Recordemos que este gobierno fue, a través de la Ley de Fomento Productivo, el que eliminó el impuesto mínimo. Hoy estamos diciendo eliminemos el anticipo de impuesto a la renta. Hicimos hace más de un mes una importante reducción de aranceles que estaban gravando a los insumos, materias primas y bienes de capital, sobre todo en el campo agrícola. Son esas cosas las que yo creo que tienen que ponerse en la mesa y decir, bueno, vamos a tener un balance. Y si a mí me pregunta, Javier, en el campo tributario hemos tenido todo el análisis para evitar generar una afectación a la competitividad. Es decir, son contribuciones que nosotros vemos que son sostenibles, que se pueden hacer sin afectar la competitividad de las empresas. También estamos dispuestos a revisar un tema que está relacionado con el ISD para insumos, materias primas y bienes de capital. La industria nos ha manifestado su preocupación. Ya estamos terminando el análisis, y si es que esto tiene una afectación en la competitividad, luego viene la rentabilidad, nosotros también estamos abiertos, porque ese es nuestro objetivo, generar más empleo, más producción, pero a la vez también, Javier, tener los recursos suficientes para que la gente que menos tiene pueda tener acceso a servicios sostenibles desde el Estado, en educación, en salud, en vivienda, en seguridad. Cámara de Comercio de Guayaquil dice, otra vez la factura la pagamos los ecuatorianos. Los efectos de la reforma tributaria, más impuestos en el año 2020, 756 millones de dólares, los beneficios tributarios serán 25 millones. En el 2021, según la Cámara de Comercio, hay 955 millones de dólares en más impuestos y los beneficios son apenas 98. ¿Cómo entender eso? Creo que nuevamente es una versión parcial y tal vez la conveniencia, esa es mi opinión, para transmitir una preocupación que no tiene una evaluación integral. Creo que es importante preguntarle a ese ente gremial qué opina de los aranceles que se acaban de reducir hace más de un mes. Eso sería bueno también conocer. Sería bueno conocer también cuál es el efecto en la competitividad de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Sería bueno conocer también qué opinan sobre el beneficio que se les da a los jóvenes estudiantes para evitar que sigan complicados con el pago de sus créditos. Yo estoy seguro que va a opinar positivamente, pero justamente esa opinión es la que hay que ponerla en la mesa para decir, señores, este es el balance final. Porque si la crítica va a ser solamente sobre lo que me afecta y no reconozco el avance en las otras cosas que también me benefician, pues estamos frente a un debate parcial. Nosotros jamás vamos a desconocer, porque esa es la realidad con la que hemos venido trabajando, Javier, que este proyecto tiene un interés de recaudar 700 millones de dólares, tiene un objetivo fiscal, eso no lo vamos a desconocer jamás, pero también estamos poniendo en la mesa una serie de mejoras a la competitividad justamente para sopesar y poder avanzar. Porque claro, tranquilamente el día de mañana, imagínese usted lo que sería el país en donde todo el mundo se para a su interés puntual y particular. Si alguien dice, yo no quiero más impuestos, perfecto, entonces el gobierno pudiera decir, yo tampoco elimino el anticipo de impuesto a la renta. ¿Qué salida tiene el país en esas circunstancias? Aquí la idea es dialogar, ministro. La idea es dialogar, exactamente, y el gobierno, creo que con todo lo que le he dicho, con todo lo que le he dicho, da claras muestras de que tiene una plena voluntad de diálogo. Hay una confusión sobre el tema de la autonomía de la seguridad social. El presidente fue claro ayer y hoy día me ratifico en aquello. Bajo ningún concepto el gobierno nacional intenta o afectará la autonomía de la seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la seguridad social de la Policía Nacional. Hay una redacción que para fines estadísticos busca consolidar la información de la seguridad social. Allí hubo un error, ayer nos reunimos, por ejemplo, con el FUT, con el Frente Unitario de Trabajadores, les explicamos que esto es solamente fines estadísticos y la redacción está así, pero incluso en esos casos, si es que hay un temor que sobrepasa la parte técnica, nosotros estamos también dispuestos a corregir, porque no es nuestra voluntad afectar la autonomía del IES. Entonces, si hay algo que puede entenderse como aquello, nosotros no tenemos problema en revisarlo, pero sí aclaro que no se afecta, que nunca ha sido la voluntad del gobierno bajo ningún concepto, y que de hecho las reformas
integrales, no topan ningún artículo de la Ley de Seguridad Social, tampoco topan la estructura orgánica, administrativa y de designación de directorios de la Seguridad Social. Entonces, no es que se busca afectar a la Seguridad Social, todo lo contrario. Insisto, Javier, posiblemente en algunos existe la costumbre de ver lo que sucedía en el pasado, ¿no es cierto?, donde el gobierno enviaba un proyecto de ley y eso era lo que salía en la Asamblea. Este escenario es diferente. Nosotros como gobierno enviamos un proyecto de ley para que se debata, para recoger las mejores observaciones a nivel legislativo. Estamos con una matriz de consensos muy fuertes y muy avanzados ya en la comisión y creemos que ese es el camino, permitir que el proyecto avance para poder hacer viables estos consensos. Frente a todo esto, ¿qué va a hacer el Estado de su parte, de su lado? ¿Cómo va a reducir? ¿Qué es lo que va a reducir? Muy importante su pregunta, Javier. Porque si no la gente, perdón ministro que le interrumpa, la gente va a decir, bueno, ¿y hasta cuándo más impuestos? ¿Y cuándo ellos también se ponen de su parte y ayudan o colaboran o meten el hombro, como se dice en el argot popular? Usted sabe bien, en el 2018, 15.000 millones de dólares se recaudó en el impuesto, en el servicio de renta interna. 10.000 millones de dólares fueron a pagar sueldos. Javier, muy importante lo que usted menciona. La proforma presupuestaria para el próximo año tiene una reducción de masa salarial de cerca de 450 millones de dólares. Que no es suficiente. De bienes y servicios. Bueno, allí creo que tenemos que discutir, Javier, y discutir ya no sobre los lugares comunes. En relación a su reflexión, yo sí creo que es importante discutir entonces dónde se recorta. ¿Dónde se recorta? Porque más del 80% está vinculado a seguridad, policía, fuerzas armadas, a médicos, a maestros, a enfermeras y a protección social. Entonces, entendiendo que es un tamaño grande, Javier, aquí hay dos opciones: o entramos a discutir específicamente, porque es sencillo también decir recorte, y claro, pero son temas de orden de servicio social también. En lo que sí tenemos que hacer nosotros es en modernizar la estructura del Estado, y hay un acuerdo ministerial que está en marcha para alivianar toda una carga administrativa que incluso en ese tipo de ministerios pesa demasiado en territorio, no se pueden repetir, y yo creo que hay que remitirnos también a las cifras. Fíjese que entre diciembre del año pasado y ya octubre a la fecha, tenemos cerca de 20.000 personas cuyos contratos han sido terminados, no han sido renovados. Entonces, sí creo que hay que valorar ese esfuerzo. En el caso de las empresas públicas ha habido una reducción cercana al 10% de masa salarial, pero todo hay que irlo haciendo con orden, con sensatez, porque no queremos afectar a las personas más vulnerables, y cualquier espacio que nosotros tengamos para optimizar es un espacio importante. Pero fíjese la rigidez del presupuesto. Usted dice 10.000 millones de masa salarial, que para el próximo año ya los ponemos en 9.000 millones. Luego sume un poco más de 3.000 millones de intereses, sume las transferencias que se hacen a los GAT, que no son que tienen una deuda ahí con ustedes, que no le han devuelto el IVA. Que ayer ofrecimos ya pagarles y de acuerdo a una escala. 2.000 millones en los GATS, tiene 1.000 millones en transferencias monetarias, tiene 2.000 millones a la seguridad social, seguridad de Fuerzas Armadas y seguridad social de la Policía Nacional, tiene 1.000 millones a las universidades. Entonces, es un presupuesto extremadamente rígido, y por eso es que nosotros planteamos la eliminación de los subsidios como una alternativa, para poder sostener ese nivel de inversión y gasto en el área social, pero seguir en un trabajo y en un proceso de eficiencia. Siempre por principio se va a poder ser más eficiente, Javier, pero sí creemos que es momento también de ir poniendo las cifras y el rostro a esas cifras por delante para tomar decisiones sensatas y no caer en los lugares comunes. Y la última, ministro, quiero que sea súper concreto. ¿Usted tiene una óptica diferente ahora de la que tenía cuando era parte del gremio empresarial? No, bajo ningún concepto. Yo tengo una óptica de país, no de interés particular, y esa óptica la he mantenido y la sigo manteniendo. Ministro, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Buen día. Gracias. El ministro Richard Martínez, ministro de Finanzas. 7 de la mañana, 22 minutos. Hacemos la pausa en